Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí, por regalarte este momento de pausa. Este espacio es para respirar, para soltar el peso del día y dejar que palabras de vida traigan calma a tu interior. Permite que lo que escuches hoy aquiete tu mente, fortalezca tu corazón y te acompañe más allá de este instante. Ponte cómodo, respira profundo. Comenzamos. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la evidencia de lo que no se ve. Piensa en eso por un momento. Evidencia es una palabra muy fuerte. No es una suposición ni una esperanza vaga. Es algo que tiene peso real, algo que puede sostener. Y, sin embargo, esta evidencia es de algo que no se ve. Es como si la fe tuviera el poder de hacer real algo que, desde la perspectiva física, no puede ser verificado todavía. Pensemos en cómo esta definición cambia nuestra vida espiritual. Muchos tratamos la fe como algo que debe ser probado antes de ser creído. Necesitamos ver resultados o tener pruebas físicas para aceptar que algo es real, y cuando no las tenemos, dudamos. Pero el autor de Hebreos nos dice que la fe funciona al revés. La fe no espera ver para creer. La fe es la evidencia misma de lo que aún no se manifiesta. Cuando creemos de corazón en una promesa de Dios, esa creencia se convierte en una prueba interna real. Recuerda la historia de Abraham. Cuando Dios le prometió un hijo, él no tenía ninguna prueba física. Al contrario, todas las circunstancias decían que era imposible. Él y Sara eran demasiado viejos. Desde la perspectiva humana, era un absurdo. Pero Abraham creyó. Su fe se convirtió en la evidencia que necesitaba para seguir caminando. Y porque caminó con esa convicción, la promesa se cumplió. La fe fue la evidencia antes de que llegara el Hijo. El capítulo 11 de Hebreos menciona a muchos que caminaron así toda su vida. Algunos no vieron el resultado final en su tiempo terrenal, pero son presentados como héroes, no porque fallaran, sino porque fueron poderosos al elegir creer sin ver. Ahora, piensa en algo muy personal. ¿Hay algo en tu vida que estás creyendo, pero que no ves todavía? ¿Una promesa de Dios o un sueño que Él puso en ti, pero que externamente no da señales de cumplirse? En esos momentos de oscuridad visual, ¿puedes sostener la fe? ¿Puedes mantener esa convicción interna que no necesita confirmación física inmediata? No te pido que ignores la realidad, sino que consideres una forma de conocer que va más allá de los ojos. Piénsalo así. Cuando un agricultor siembra, no ve lo que pasa bajo la tierra inmediatamente. La superficie se ve igual, sin señales de cambio. Pero él confía en que la semilla germinará y que el proceso ya comenzó. Del mismo modo, caminar por fe es confiar en un proceso divino que ya está en marcha, aunque sea invisible desde donde estás ahora. Hebreos nos recuerda que el testimonio más poderoso de estos hombres y mujeres fue su manera de caminar hacia lo prometido. Si hoy sientes que la fe flaquea porque tu entorno dice que nada va a pasar, no la sueltes. No concluyas que la falta de visión significa falta de realidad. Cree hoy sin ver, de la misma manera en que lo hicieron los grandes de la historia. Descubrirás que la fe no es una debilidad que necesita ser confirmada por el mundo físico. Es una fuerza poderosa que sostiene lo que los ojos no alcanzan, pero que el corazón ya reconoce como verdad absoluta. Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Piensa en eso por un momento. No dice que no podéis hacer mucho, dice que no podéis hacer nada. Es una palabra absoluta, una verdad que no deja espacio para excepciones ni alternativas. Pensemos en la imagen que Jesús nos da. Una vid y sus pámpanos, las ramas. Si alguna vez has visto una vid real, sabes cómo funciona. Los pámpanos no generan vida por sí mismos. No pueden. Todo lo que necesitan para crecer, florecer y dar fruto viene a través del tronco principal. Si cortas una rama, en poco tiempo se seca. No porque la rama no quiera vivir, sino porque al romperse la conexión con la fuente, la vida deja de fluir. Eso es exactamente lo que Jesús nos dice sobre nuestra relación con Él. Sin ese contacto real y profundo con Dios, todo lo que intentamos construir eventualmente se secará. Recuerda la historia de Moisés en el desierto. Él no era un líder perfecto. Tuvo momentos de frustración, duda y agotamiento, pero lo que lo mantuvo en pie durante 40 años fue su conexión con Dios. Cada vez que necesitaba dirección o la situación era imposible, buscaba la fuente. Esa conexión le permitió hacer lo que ningún otro hombre de su tiempo pudo lograr. Pensemos también en Sansón. Dios le dio una fuerza física increíble, pero esa fuerza no nacía de sus músculos, sino de su pacto y conexión con Dios. Cuando esa conexión se cortó, Sansón se convirtió en un hombre común, débil, vulnerable y sin poder. Esto nos enseña que no importan cuántos dones o talentos tengamos, sin la fuente, nuestra capacidad humana tiene un límite muy corto. En nuestra vida cotidiana, muchas veces intentamos vivir como pámpanos cortados. Intentamos producir frutos con nuestra propia fuerza y recursos. Al principio puede parecer que funciona, pero cuando llega la sequía o los momentos difíciles, descubrimos que no tenemos la capacidad de sostener lo que hemos construido por nuestra cuenta. Es como un árbol en medio del desierto que ofrece una sombra generosa. Desde fuera parece un milagro, pero si ese árbol no tiene raíces que lleguen al agua subterránea, no podrá permanecer. En cambio, quienes mantienen una conexión profunda con Dios pueden quedarse verdes, incluso en medio de la aridez, y dar fruto cuando otros están secos. Pero atención, la conexión con Dios no se mantiene por sí sola. Requiere nuestra atención y la decisión diaria de permanecer unidos a la vid cuando el mundo nos invita a desconectarnos. Se alimenta a través de la oración, la escritura, el silencio y la adoración, no como rituales vacíos, sino como el oxígeno de nuestra alma. Hoy quiero dejarte una pregunta simple pero poderosa. ¿Estás conectado? No pregunto si vas a una iglesia o si sabes versículos de memoria. Pregunto si hay una conexión real donde la vida, el amor y el propósito de Dios fluyen hacia ti. Si la respuesta es sí, alimenta esa conexión. No la descuides porque es tu tesoro más grande. Si la respuesta es no o no estás seguro, hoy es el día para reconectar. No tienes que hacer nada heroico. Solo da un pequeño paso hacia la vida y Dios te recibirá con los brazos abiertos. Separados de Él, no podemos hacer nada, pero conectados a Él, podemos cumplir todo lo que Dios ha soñado para nuestra vida. Quédate en la vid y verás aparecer frutos de una manera que nunca imaginaste posible. Zacarías 4:10 nos dice: no menosprecies estos pequeños comienzos, porque el Señor se alegra al ver que la obra comienza. Piensa en eso por un momento. Dios se alegra, no cuando terminas, no cuando logras algo impresionante, sino cuando simplemente comienzas. Vivimos en una cultura obsesionada con el éxito instantáneo, los momentos virales, el impacto inmediato, pero el reino de Dios funciona diferente.
Él celebra esa única oración que susurraste esta mañana, el pequeño acto de bondad que nadie vio, la decisión de perdonar, aunque el dolor todavía duele. Piensa en la semilla de mostaza que Jesús nos habló, la más pequeña de las semillas que se convierte en el más grande de los árboles. O piensa en David, un joven pastor con una honda y 5 piedras lisas, pequeños comienzos. ¿Qué pequeño comienzo estás menospreciando en tu propia vida ahora mismo? Tal vez es leer tan solo un versículo de la Escritura cuando desearías estudiar durante horas. Tal vez es tener el valor de orar en voz alta por primera vez. Tal vez es dar un pequeño paso hacia la sanidad de una relación rota. Esto es lo que he aprendido. Dios no necesita tu grandeza. Él pide tu fidelidad en las cosas pequeñas. La viuda entregó 2 monedas pequeñas, todo lo que tenía, y Jesús dijo que ella dio más que todos los donantes adinerados juntos. ¿Por qué? Porque ella no esperó hasta tener más para dar. Dio lo que tenía, cuando lo tenía. Deja de esperar el momento perfecto, los recursos perfectos, la versión perfecta de ti mismo. Comienza donde estás. Dios ya se alegra por tu disposición a comenzar. Tu pequeño comienzo puede ser el milagro de alguien más. Tu simple obediencia puede ser el catalizador que Dios usa para cambiar todo. Así que hoy te animo. No menosprecies los pequeños comienzos. Riega esa semilla. Da ese paso. Ofrece esa oración. Dios ya está celebrando lo que estás a punto de hacer. Jeremías 18, 1-4 nos dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor. Estas palabras contienen una verdad enorme. El alfarero no abandonó el barro cuando se estropeó, no lo tiró, no se frustró, ni se dio por vencido. Simplemente comenzó de nuevo, como si el hecho de volver a empezar no fuera un fracaso, sino una parte natural del proceso de crear algo hermoso. Pensemos por un momento en cómo el trabajo del alfarero refleja la obra de Dios en nosotros. Un alfarero no convierte el barro en un vaso de un solo movimiento. Es un proceso que requiere manos, tiempo y una paciencia infinita. Durante ese camino, el barro no siempre tiene la forma deseada. A veces se deforma, necesita ser presionado con más fuerza o requiere empezar desde cero para alcanzar el diseño que el maestro tiene en mente. Nosotros somos ese barro y Dios es el alfarero. La vida que vivimos, incluyendo esos momentos donde sentimos que todo se ha echado a perder, es parte fundamental de nuestra formación. Recuerda la historia de Pedro. Al principio de su vida espiritual, era como un trozo de barro sin forma definida, impulsivo, miedoso e inconstante. Jesús no lo transformó mágicamente en el gran apóstol de la noche a la mañana. Fue un proceso lleno de momentos donde Pedro se estropeó, como la noche en que lo negó 3 veces o cuando dudó al caminar sobre el agua. Pero Jesús no lo abandonó. Siguió trabajando en él, presionando el barro con amor, hasta que Pedro se convirtió en la roca firme de la iglesia primitiva. Pensemos también en Moisés. Al principio parecía estar mal formado para su misión. Tenía problemas de habla y se sentía insignificante, como un trozo de barro que no encaja. Pero Dios lo llevó al desierto durante 40 años. 40 años de ser moldeado por las manos del alfarero. Cuando salió de ese proceso, Moisés no era el mismo hombre. Había sido completamente transformado. Tal vez hoy estás viviendo un momento
donde sientes que tus planes se estropearon. Quizás la forma que imaginaste para tu vida no funcionó y te ha tocado comenzar de nuevo. En ese instante es fácil sentirse un fracasado o pensar que Dios se ha olvidado de ti. Pero piensa en el alfarero. Cuando el barro se deshace en sus manos, Él no se enfada, simplemente lo vuelve a amasar, con un propósito que el barro no puede ver todavía. Imagina a un escultor golpeando una piedra bruta. Al principio solo hay golpes, cortes y pedazos que caen. La piedra podría pensar que está siendo destruida, pero el escultor sabe que está eliminando lo que sobra para revelar la obra de arte. A veces, ser formado por Dios se siente como ser golpeado o cortado. Sentimos que perdemos partes de nosotros que creíamos importantes, pero en cada presión, las manos del alfarero están trabajando para crear algo que un día veremos en su totalidad. Si hoy sientes la presión de esas manos y no entiendes por qué, no te rindas. No concluyas que eres un material defectuoso. El mismo alfarero que comenzó de nuevo con el barro en tiempos de Jeremías puede y quiere comenzar de nuevo contigo hoy. Cuando el proceso termine, mirarás hacia atrás y dirás: ahora entiendo por qué tuve que pasar por aquello. Las manos de Dios no te están destruyendo, te están formando para algo más hermoso de lo que puedes imaginar ahora mismo. Deja que las manos trabajen, deja que el proceso continúe. Confía en que el alfarero sabe exactamente qué es lo que está creando con tu vida. Primera de Pedro 1:7 nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y excelencia cuando sea manifestado Jesucristo. Mucho más preciosa que el oro que perece. Piensa en esa imagen por un momento. El oro es uno de los metales más valiosos de este mundo y, sin embargo, Pedro nos dice que la fe probada por el fuego es mucho más preciosa. Hay algo en la fe que atraviesa las llamas que la convierte en algo con lo que el oro no puede competir. Pensemos en cómo funciona el fuego con el oro. El fuego no destruye el metal, elimina las impurezas. Lo que no es oro verdadero se consume y lo que queda después es oro puro, más valioso, más brillante y más real que antes de entrar al horno. Del mismo modo, cuando la fe es probada por los momentos más difíciles, lo que queda no es una fe débil, sino una fe pura, una fe que todos pueden sentir que tiene un peso diferente a la que nunca fue probada. Recuerda la historia de los 3 jóvenes echados al horno de fuego por no adorar al ídolo de Nabucodonosor: Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos enfrentaron un fuego real, no metafórico, un fuego que destruyó a quienes los arrojaron allí. Sin embargo, cuando estaban en medio de las llamas, Dios mismo entró al horno con ellos. Cuando salieron, no tenían ni siquiera olor a humo. El fuego los pasó, pero no los destruyó, los perfeccionó. Su testimonio más grande no fue entrar al horno, sino salir de él, demostrando que el fuego no pudo con ellos. Pablo también experimentó esta verdad. Fue golpeado, encarcelado y perseguido. En momentos donde la muerte parecía inevitable, su fe no se desvaneció. Al contrario, se hizo más pura. Cuando leemos sus cartas escritas desde la cárcel, no leemos a alguien que habla desde la teoría, sino a alguien cuya fe pasó por el fuego más grande y salió brillando con más fuerza. Ahora, piensa en algo muy personal. ¿Has pasado alguna vez por el fuego? Un momento donde el dolor fue tan grande que pareció que todo sería destruido, donde sostener la fe se sentía casi imposible. Piensa en esto. Después de que las llamas bajaron, ¿qué quedó? ¿Hay algo en tu corazón que no estaba antes? Si la respuesta es sí,
Ya conoces lo que Pedro decía: el fuego no destruye la fe verdadera, la purifica y la hace brillar como nunca lo habría hecho sin la prueba. Piénsalo así: un diamante en su estado natural es una piedra que no brilla. Solo cuando pasa por el proceso de corte y pulido, bajo calor y presión, se convierte en la gema más brillante. La fe probada se convierte en un testimonio que habla sin palabras, que dice a los demás: esta persona pasó por el fuego y salió radiante. Recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo probaría como al trigo, pero que él había orado para que su fe no faltara. Jesús sabía que el fuego llegaría y no lo evitó. Oró para que, al atravesarlo, la fe de Pedro saliera fortalecida. Si hoy estás en medio del fuego y sientes que todo se acaba, no concluyas que es el final. Pedro nos dio una promesa sin excepciones. La fe que pasa por el fuego sale mucho más preciosa que el oro. El fuego tiene el poder de transformar la aparente destrucción en algo que brillará por la eternidad. El testimonio que nace del fuego es el único que no puede ser imitado. Es el que otros reconocen inmediatamente como real. Ese brillo no comenzó en la comodidad, sino en el momento exacto en que el fuego llegó y tú elegiste no rendirte. Pasar por el fuego hoy puede ser el inicio de un testimonio que alumbrará a muchos, no a pesar del fuego, sino precisamente a través de él. Sofonías 3:17 nos dice: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, se regocija sobre ti con alegría, exultará sobre ti con canto. Piensa en eso por un momento. Dios no solo nos tolera, no solo nos soporta, se alegra por nosotros, canta sobre nosotros, como si cada uno de fuera motivo de celebración en su corazón. Es una imagen que puede parecer casi demasiado hermosa para ser real, especialmente para quienes han cargado durante años con la sensación de no ser suficientes. Esa idea de que tal vez Dios nos aguanta, pero no nos celebra, que somos una carga más que un motivo de gozo. Pero esta escritura desmiente completamente esa mentira. Ese sentimiento de insuficiencia suele venir de heridas del pasado, de relaciones que nos hicieron sentir que nunca alcanzaríamos la talla, o de comparaciones constantes. Sin embargo, Dios mira de manera diferente. No nos define por nuestros errores, sino por nuestra identidad en Él. Para Él, eres alguien que merece ser celebrado. Recuerda la parábola del hijo pródigo. El joven malgastó su herencia y terminó alimentando cerdos, sintiendo que ya no pertenecía a su familia. Esperaba volver como un siervo, pensando que su padre le diría: tal vez puedas trabajar aquí, pero ya no eres mi hijo. Pero, ¿qué hizo el padre? Lo vio desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó y mandó preparar una fiesta. Celebración. No por lo que el hijo había logrado, sino simplemente porque había regresado. Eso es lo que Sofonías nos enseña. Dios no necesita que seas perfecto para celebrarte. Celebra tu presencia. Celebra que sigues en pie y que no te rendiste. Su amor no es como el amor humano. No tiene condiciones, no se agota y no se cansa, incluso cuando nosotros nos alejamos. Piensa en un momento en que necesitaste sentir que importabas. Quizás fue un día difícil, en el que nadie notó tu dolor. En ese instante, aunque no lo sintieras, Dios estaba allí, mirándote con deleite y cantando sobre ti. No porque lo merecieras, sino porque eres su hijo. Y para un padre, ver a su hijo nunca es algo ordinario. Es como el nacimiento de un bebé. No se le pide que haga nada impresionante para ser amado. Su sola existencia
es motivo de un amor que desborda. Pero hay algo más. El versículo dice que te renovará con su amor. Renovar implica que hay momentos en los que nos sentimos desgastados por dentro, como si la vida nos hubiera robado la frescura o la capacidad de asombro. Dios dice que Él puede restaurar lo que el tiempo y el dolor han erosionado. Él hace nuevas todas las cosas. Así que hoy, donde estés, deja que esta verdad se asiente en tu corazón. Dios se alegra por ti, no por tus logros, sino por tu existencia. Su alegría no tiene fecha de expiración. Tal vez hoy no sientas ese abrazo debido al dolor, pero el abrazo es real, más real que cualquier cosa que puedas tocar. No tienes que hacer nada para merecerlo. Solo ábrete a recibirlo. Eres celebrado, eres amado y, a los ojos de Dios, eres más que suficiente. Juan 8:58 nos dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de que fuera Abraham, yo soy. No dijo, yo era. Dijo, yo soy, en presente. Es como si para Jesús mismo el tiempo no funcionara de la misma manera en que funciona para nosotros. Como si el pasado, el presente y el futuro no fueran tres cosas separadas, sino una sola realidad en la cual Él existe de manera completa. Pensemos por un momento en por qué esta declaración tiene un peso tan enorme. Cuando Jesús dijo, yo soy, estaba usando las mismas palabras que Dios usó con Moisés desde la zarza ardiente. Cuando Moisés le preguntó su nombre, Dios respondió, yo soy el que soy. Esa declaración no es solo un nombre, es una forma de existir. Es una esencia que no tiene principio ni fin. Al usar esas palabras, Jesús estaba diciendo algo que quienes lo escuchaban entendieron de inmediato. Él estaba afirmando su divinidad. Estaba diciendo que no es una persona que comenzó a existir en un punto del tiempo, sino alguien que siempre ha sido y siempre será. Los judíos reaccionaron tomando piedras para arrojarle, porque la magnitud de esa afirmación era algo que no podían aceptar. Pero para nosotros, esta verdad no es solo un concepto teológico, es algo que puede cambiar nuestra vida, especialmente cuando sentimos que el tiempo es nuestro enemigo. A menudo, el tiempo es fuente de angustia. Miramos al pasado y vemos errores que no podemos cambiar. Miramos al futuro y vemos una incertidumbre que no podemos controlar. Nos sentimos atrapados en un presente estrecho. Pero si Dios existe fuera del tiempo, si para Él todo es un ahora, entonces, al conectarnos con Él, nos unimos a alguien que ve la historia completa. Él ve tus errores pasados, tus retos presentes y tus victorias futuras como un solo relato de amor. Ahora, piensa en algo personal. ¿Sientes que el tiempo te persigue? ¿Te angustian los errores de hace años? ¿O te paraliza la incertidumbre del mañana? En esos momentos, considera esto. El Dios que existe fuera del tiempo ve tu historia completa, no solo el bache donde estás ahora, sino el camino entero. Desde su perspectiva, Él ve salidas que tú, desde adentro, aún no puedes percibir. Piénsalo así. Cuando estamos en medio de un bosque, solo vemos los árboles cercanos. No conocemos la forma del bosque ni dónde termina. Pero alguien que mira desde un lugar alto puede ver el mapa completo, los senderos y la salida. Dios tiene esa perspectiva de tu vida. Su visión no está limitada por tus circunstancias actuales. La Escritura dice que Dios nos conoció antes de nacer. Se lo dijo a Jeremías. Antes de que te formase en el vientre te conocí. Tu historia ya estaba en sus ojos antes de que comenzara tu tiempo físico. Si hoy el pasado te acosa o el futuro te aterra, recuerda que hay alguien que es el yo soy.
Él no habló solo de un ayer o un mañana, habló de una presencia constante que lo abarca todo. Al permitir que Dios entre en tu situación, no solo recibes ayuda para hoy, te conectas con aquel que ya ha visto el final del camino y que sostiene cada paso intermedio. La eternidad no es un tiempo que dura para siempre, sino la presencia de un Dios sin principio ni fin. Una presencia que, al recibirla, transforma la manera en que vivimos cada minuto. Confía en el que dijo, yo soy. No yo era, sino yo soy. En este momento, en este lugar, siempre presente, siempre cercano y siempre sosteniendo la historia completa de tu vida en sus manos. Juan 4:13-14 nos dice, Jesús le respondió, cualquiera que beba de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En realidad, el agua que yo le daré se convertirá en él, en un manantial que brota para vida eterna. Un manantial que brota para vida eterna. Dentro de ti, no afuera, dentro. Pensemos en la historia detrás de estas palabras. Jesús estaba en el pozo de Jacob al mediodía, bajo un sol abrasador. Una mujer llegó a buscar agua, pero cargaba algo mucho más pesado que un cántaro. Una sed que ningún agua del mundo había podido saciar. Debido a su pasado, la comunidad la rechazaba. Había tenido varios matrimonios y vivía con un hombre que no era su esposo. En esa cultura, eso significaba soledad y el peso constante de sentir que algo en ella estaba roto. Ella fue al pozo a esa hora para no ser vista por los demás. Allí encontró a Jesús, un judío que, según las reglas de la época, no debería hablarle. Sin embargo, él le pidió agua y comenzó una conversación que cambió su vida para siempre. Jesús le mostró que esa sed profunda que ella sentía por dentro tiene una respuesta, un agua que no se seca. Piensa en tu propia vida, piensa en todo lo que has intentado para saciar esa sensación interna, el éxito, las relaciones, el dinero, el reconocimiento o el activismo constante para no pensar. Quizás hubo momentos de satisfacción, pero en el silencio de la noche, la sed volvía. No es que estés fallado, es que esa sed fue puesta por Dios como un mapa. No es tu enemiga, es una invitación. El Salmo 42:1 dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios. El ciervo busca agua por pura necesidad de supervivencia. Así es nuestra sed espiritual. Tarde o temprano nos alcanza. En ese momento tenemos dos opciones: volver a los mismos ríos secos de siempre o buscar el único lugar donde la sed se sacia de verdad. Jesús dijo que esta agua se convierte en un manantial. No es un río externo ni un pozo que alguien más deba llenar por ti. Es algo que brota desde adentro y tiene su propia fuente. Esa fuente no se seca con las pruebas, ni con la soledad, ni en la noche más oscura. La mujer samaritana lo entendió tanto que dejó su cántaro y fue a contarle a todos. Su cambio fue tan real que otros lo notaron sin necesidad de explicaciones. Cuando el manantial brota, se nota. Seamos honestos. Hay personas que pasan la vida buscando y nunca encuentran la fuente. No porque Dios la esconda, sino porque siguen bebiendo de los mismos ríos, creyendo que el próximo logro o la próxima relación finalmente llenará el vacío. Pero cada vez que beben de ahí, la sed aumenta. Tal vez ese eres tú hoy. Si estás cansado de esa sed que no se va, recuerda, Jesús no estaba en el pozo por accidente, estaba allí por esa mujer. Hoy Dios te dice lo mismo: estoy aquí. No tienes que caminar tan lejos ni resolver todo primero. Esta agua cambia primero lo que está por dentro. Cuando la sed real es saciada, ya no necesitas buscar en los lugares de antes.
El cambio ocurre de manera natural. Si sientes esa sed, no la ignores, no la tapes con ocupación ni distracciones. Esa sed es tu invitación a recibir algo que el mundo no puede dar. Dios está esperando que decidas ir al único pozo que nunca se seca. Ve, toma, bebe y descubre que esa sed no fue tu enemiga, sino el camino que te trajo de vuelta a casa. Segunda de Crónicas 20, 15 a 17 nos dice: Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Estad quietos, y ved la salvación del Señor. Piensa en eso. El pueblo de Judá enfrentaba a un ejército enorme, 3 naciones unidas contra ellos. Todo parecía perdido. Y en ese momento, cuando todos esperaban un plan de guerra o una estrategia militar, Dios les dijo algo que nadie imaginaba: Quedaos quietos. No pelear, no correr, no huir. Simplemente quedarse quietos. Esa es la victoria que no se ve, la que Dios pelea por nosotros cuando decidimos confiar en Él completamente. Pensemos por un momento en por qué esto nos resulta tan difícil. Estamos acostumbrados a actuar, a resolver, a buscar soluciones. Ante un problema, la reacción natural es poner manos a la obra y buscar una salida humana. Por eso, cuando alguien nos dice, quédate quieto, por dentro se siente como una rendición, como si estuviéramos perdiendo. Pero la Escritura nos muestra una y otra vez que quedarse quieto frente a Dios no es rendirse. Es confiar de una manera tan profunda que decidimos dejar que Él libre la batalla que nosotros no podemos ganar. Recuerda lo que pasó en esta historia. El rey Josafat hizo exactamente lo que Dios le pidió. En lugar de enviar soldados armados al frente, envió a un coro para alabar a Dios. Un ejército de adoración salió al encuentro de un ejército de guerra. Y mientras alababan, los enemigos se confundieron y terminaron destruyéndose entre sí. El pueblo de Judá no tuvo que alzar una sola espada, solo tuvo que quedarse quieto y ver la salvación de Dios. Eso no fue un accidente, fue Dios actuando de una manera que ningún general humano habría podido predecir. Pensemos también en los israelitas frente al Mar Rojo. Detrás, el ejército del faraón. Delante, un mar infranqueable. En ese momento, Moisés les dijo: No temáis, estad quietos y ved la salvación que el Señor hará hoy. Las mismas palabras, el mismo principio, y Dios dividió el mar. Fue una victoria que ningún ejército humano habría logrado jamás. Ahora, piensa en las batallas que enfrentas hoy. Tal vez es una situación laboral que parece insoluble, una relación rota que no ves cómo sanar, una enfermedad sin respuesta médica o una crisis económica asfixiante. En esos momentos, todo dentro de ti grita: haz algo, busca una solución. Esa voz tiene peso porque nos han condicionado a creer que solo nuestras acciones cambian las cosas. Pero Dios nos invita a considerar otra posibilidad: dejar de pelear con nuestras propias manos y permitir que su mano actúe. No digo que debamos ser negligentes o pasivos en la vida. Digo que hay batallas que están fuera de nuestro alcance. En esos casos, el camino más poderoso no es pelear más, sino confiar más. Piénsalo así. Si intentas detener una ola gigante con tus puños, la ola te vencerá siempre. Pero si decides dejarte llevar por quien tiene el control sobre el océano, la perspectiva cambia.
La victoria no siempre se ve como imaginamos. A veces, la victoria más grande consiste en quedarse quieto cuando todo te impulsa a correr, en alabar cuando la situación es crítica, en confiar cuando la lógica dice que no hay esperanza. Hoy, si estás en medio de una batalla abrumadora, acepta esta invitación. Cambia la manera en que peleas. Deja que Dios tome el control. Quedarse quieto no es inacción por miedo, es actuar desde la confianza, es dejar que Dios sea el guerrero, mientras tú te enfocas en lo único que Él te pide: fe. La victoria que no ves ahora mismo ya ha sido ganada, solo necesita ser revelada. Y cuando la veas, entenderás que la manera más poderosa de vencer no es con la fuerza, sino con la fe. Santiago 2:17 nos dice: de la misma manera, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Está muerta. Palabras muy fuertes. No dice que esté débil ni enferma, dice que está muerta. Santiago no nos deja espacio para interpretaciones suaves aquí. Nos dice directamente que una fe que no se manifiesta en acción no es fe real. Pensemos por un momento en qué significa esto en nuestra vida diaria. Es muy fácil decir que creemos. Es muy fácil ir a la iglesia los domingos, cantar los himnos, decir amén a las oraciones y sentir que estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide. Todas esas cosas son importantes, pero Santiago nos hace una pregunta muy difícil. Y después de eso, ¿qué estás haciendo? Cuando saliste de la iglesia el domingo por la tarde, ¿cómo trataste a tu vecino? Cuando llegaste al trabajo el lunes por la mañana, ¿cómo trataste a ese compañero que estaba teniendo un día difícil? Cuando alguien a tu alrededor estaba sufriendo, ¿le tendiste la mano o miraste para otro lado? Esas son las preguntas que revelan si nuestra fe es auténtica. Recuerda la historia del buen samaritano que Jesús mismo nos narró. Un hombre estaba en el camino herido, medio muerto, y los primeros en pasar fueron un sacerdote y un levita, personas que conocían a Dios, personas que, en otro contexto, podrían haber hablado de bondad y misericordia. Pero cuando vieron a ese hombre herido, siguieron caminando. No se detuvieron. El que se detuvo fue un samaritano, un hombre que en esa cultura era considerado el más alejado de Dios. Pero él fue el que actuó, fue el que mostró fe en acción. Jesús no contó esa historia para criticar a los sacerdotes, sino para hacernos reflexionar sobre la diferencia entre hablar de fe y vivir la fe. Pensemos también en María, la madre de Jesús. Cuando en las bodas de Caná el vino se acabó, María no solo le pidió a Jesús que hiciera algo, les dijo a los sirvientes: haced lo que Él os diga. María no esperó sentada, no solo oró en silencio, cruzada de brazos, se movió, actuó e involucró a otros en el proceso. El resultado fue el primer milagro público de Jesús. La fe de María no se quedó solo en sus palabras, se manifestó en sus manos. Ahora, quiero que entiendas algo importante. No estoy diciendo que la oración no importe. La oración es fundamental, es la base de nuestra relación con Dios. Pero Santiago nos enseña que la oración no puede ser lo único. La oración debe tener un resultado visible en nuestra vida. Debe transformar la manera en que vivimos, la manera en que tratamos a los otros y la manera en que respondemos a las necesidades que nos rodean. Piénsalo de esta manera. Si un padre le promete a su hijo que estará presente en todos sus partidos de fútbol, pero nunca sale de casa, ¿tiene valor esa promesa? No. La promesa se vuelve real cuando se acompaña de la acción. De la misma manera, nuestra fe se vuelve real cuando la acompañamos de obras. Pero quiero aclarar algo vital.
No hablo de hacer obras para ganarnos la salvación. La salvación es un regalo gratuito de Dios. No la ganamos con nuestras manos. Lo que digo es que si realmente creemos y entendemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, esa fe va a producir naturalmente un deseo de actuar, de servir y de estar presentes para otros, de la misma manera en que Dios estuvo presente para nosotros. Las obras no son la causa de la fe, son el fruto de la fe. Así que hoy, amigos, quiero dejaros con un desafío muy concreto. Busca hoy una oportunidad, una sola, de mostrar tu fe con tus manos. Tal vez sea llamar a alguien que necesita escuchar una voz amable, preparar comida para un vecino que está pasando por un momento difícil, o simplemente estar presente con toda tu atención para alguien que necesita sentir que importa. No tiene que ser algo grande ni visible para los demás, solo tiene que ser real, un acto que nazca de un corazón que realmente cree, porque la fe que no actúa no puede llamarse fe, pero la fe que actúa, amigos, esa es la fe que mueve montañas. Génesis 37, 5-7 nos dice: Y José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y éstos le aborrecieron más aún. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Un sueño simple que pareció no tener sentido al principio. Un sueño que los hermanos de José no entendieron. Un sueño que produjo enojo y celos en los que lo escucharon. Pero un sueño que, al final de la historia de José, se cumplió de manera completa y poderosa. Pensemos por un momento en la manera en que los sueños operan en la vida espiritual. En estos tiempos modernos, muchas personas han dejado de prestar atención a los sueños. Los consideran algo casual, fragmentos aleatorios de lo que vivimos durante el día que simplemente aparecen cuando dormimos, sin significado real. Pero la Escritura nos muestra una y otra vez que los sueños no siempre son aleatorios. A veces son mensajes, a veces son ventanas por donde Dios mismo nos muestra algo que necesitamos ver. Recuerda la historia de Faraón, cuando tuvo 2 sueños la misma noche que nadie en su corte podía interpretar. 7 vacas gordas consumidas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas consumidas por 7 delgadas. Parecían no tener sentido, pero cuando José los interpretó, reveló un mensaje de Dios que salvaría a millones de personas del hambre. Un sueño, un mensaje, un destino. Pensemos también en los Reyes Magos. La Escritura dice que recibieron un aviso en sueños de no volver a ver a Herodes y siguieron ese aviso. No dijeron es solo un sueño, lo tomaron como una dirección real. Al seguirlo, evitaron la muerte y permitieron que el niño Jesús creciera para cumplir su propósito. Un sueño salvó la vida más importante que jamás existió. Ahora, no voy a decirte que todos los sueños son mensajes de Dios. Muchos son el resultado de lo que vivimos a diario. Pero hay sueños que, cuando despiertas con un sentimiento muy particular, con la sensación de que algo importante fue mostrado, merecen ser llevados ante Dios en oración. Recuerda que en el libro de Joel, Dios dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Como si Dios dijera que estas experiencias no son cosa del pasado. Piensa en algo personal. ¿Has tenido un sueño que se quedó contigo mucho tiempo? Un sueño que no podías olvidar, que se sentía diferente y dejó una impresión profunda. Tal vez fue un mensaje que Dios quiso mostrarte en esa noche cuando estabas
completamente abierto a recibir. Piénsalo así. Cuando estamos despiertos, hay tanto ruido que la voz de Dios puede ser difícil de escuchar. Pero cuando dormimos, la mente se calma y el mundo se acalla. Se abre un canal que durante el día no sería posible. José entendió esto. Sus hermanos se burlaron, pero él no olvidó ese sueño. Lo llevó consigo durante décadas. Y cuando finalmente se cumplió, pudo ver que aquella noche fue una de las más importantes de su vida. Así que hoy, amigos, quiero dejarte con esta reflexión. No ignores los sueños que se sienten diferentes, los que dejan una marca y siguen vivos al despertar. Cuando tengas uno de esos, llévalo ante Dios. Pídele que si hay un mensaje o una dirección, la haga clara en tu corazón, porque el lugar donde los sueños nacen no siempre es casual. A veces es el lugar donde Dios abre una puerta invisible para mostrarte el camino que Él tiene preparado para ti. Los sueños pueden ser mensajeros. Escúchalos cuando sientas que hay algo más detrás. Dios no tiene límites para comunicarse y una noche oscura puede ser exactamente el lugar donde un mensaje importante comienza su camino hacia tu corazón. Génesis 32, 28 nos dice: Y el varón dijo: No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Piensa en esa transformación por un momento. Jacob no fue un hombre perfecto. Fue un hombre que engañó a su hermano, mintió a su padre y manipuló las circunstancias para obtener lo que quería. Y, sin embargo, Dios mismo decidió cambiar su nombre. Decidió darle una nueva identidad. No porque Jacob hubiera dejado de ser quien era, sino porque Dios vio algo dentro de él que los demás aún no podían ver. Pensemos en cómo esta historia nos habla de la manera en que Dios nos mira. Jacob cargó toda su vida con el peso de sus errores y de la persona que había sido en el pasado. Aquella noche junto al río Shabok, cuando luchó con el ángel hasta el amanecer, algo cambió. No fue instantáneo. La lucha fue larga y agotadora. Pero al salir el sol, Jacob ya no era el mismo. Tenía un nuevo nombre, una nueva identidad y un nuevo propósito. Antes de esa noche, Jacob era el que suplanta o el que engaña. Después se convirtió en Israel, el que lucha con Dios o el que prevalece. Dios tomó la historia más difícil de su vida y la transformó en algo completamente diferente. Esta misma transformación se repite en toda la Escritura. Recuerda cuando Jesús llamó a Simón y le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ese momento, Simón no era una roca, era un pescador impulsivo que a menudo actuaba sin pensar. Pero Jesús vio lo que otros ignoraban. Al darle un nombre nuevo, inició un proceso que transformó al hombre inconstante en el pilar de la fe. Ahora, piensa en algo muy personal. Tal vez hay cosas en tu pasado que te hacen sentir que ya no puedes cambiar, o errores que te hacen creer que eso es todo lo que será siempre. Quizás tienes una imagen de ti mismo formada hace mucho tiempo y no te has permitido cuestionarla. Te invito a considerar esto. ¿Y si Dios quiere cambiar esa imagen hoy? ¿Y si ha llegado el momento en que Dios te dice que tu nombre no es el que tú crees? Piénsalo así. Un capullo cerrado no puede ver las alas que crecen dentro de él. Solo conoce su forma actual. Pero cuando llega el momento y se abre, lo que surge no tiene relación con lo que el capullo imaginaba. Cuando Dios transforma nuestra identidad, no siempre entendemos el proceso mientras estamos en medio de él. Pero cuando el cielo se abre y Dios declara un nombre nuevo, todo lo que pensábamos que éramos
se queda pequeño frente a la realidad de su propósito. Recuerda a Abraham. Antes era Abraham, un hombre sin hijos que parecía haber fallado en ver la promesa cumplida. Cuando Dios le cambió el nombre a Padre de multitudes, ese nombre no describía su presente, sino su futuro. El nombre nuevo era una promesa en sí misma. Si hoy llevas por dentro un nombre que no es el que Dios tiene para ti, un nombre puesto por el dolor, por los errores o por las palabras de otros, no pienses que es permanente. Dios tiene el poder de tomar lo que el mundo dice que eres y transformarlo en algo glorioso. Jacob fue Israel, Simón fue Pedro, Abraham fue Abraham. Y tú también puedes experimentar ese momento en que Dios declara quién eres verdaderamente. Ese instante puede estar más cerca de lo que imaginas. Cuando llegue, descubrirás que todo lo que creías ser era solo el principio de algo mucho más grande que Dios preparó para ti desde siempre. Espera ese momento con confianza y recíbelo con el corazón abierto. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Que lo que escuchaste hoy no se quede solo aquí, sino que te acompañe, te sostenga y te dé luz en lo cotidiano. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártela con alguien más. Nos encontramos en el próximo episodio. Que tengas paz y descanso.